Estimados hermanos, el tema de hoy domingo es las personas iracundas y las sensatas. Leamos dos textos del libro de Proverbios. En Proverbios 15:18 se dice que el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y en Proverbios 19:11 se dice que la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Estos textos nos hablan de dos tipos de personas, las iracundas y las cuerdas o sensatas. Hablemos de ellas. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen y qué les sucede a las personas iracundas? En primer lugar, ¿quiénes son? Las personas iracundas son llamadas necias por Dios, porque no pueden dominar la ira. Dice Job 5:2, es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. La versión femenina del hombre iracundo es la de mujer rencillosa. Dice Proverbios 27:15, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Lo de gotera continua habla de una actitud constante en el tiempo. La ira controla a la persona iracunda, a la persona rencillosa, de forma permanente. Las personas iracundas son necias, entre otras cosas, porque promueven contiendas. Dice Proverbios 15:18 que el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Un ejemplo de personas iracundas y necias es Esaú. Dice Génesis 27, 41 al 45, que aborreció Esaú a Jacob y dijo en su corazón, yo mataré a mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú. Y llamó a Jacob y le dijo, Esaú tu hermano se consuela con la idea de matarte. Huye a casa de Labán, mi hermano, y mora con él hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Este ejemplo bíblico, el de Esaú, nos pone de manifiesto lo que es una persona iracunda, alguien dominada por la ira, alguien cuya ira tiene que ser aplacada con el tiempo porque no puede de sí mismo apagar el fuego que le devora por dentro. ¿Qué hacen las personas iracundas? En primer lugar, y como hemos visto, se airan con facilidad. Dice Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. En Canarias conocemos a los iracundos, las personas iracundas, las conocemos como fosforitos, personas que se encienden fácilmente por cualquier cosa. Por cualquier cosa se airan, por cualquier cosa se ponen violentos, por cualquier cosa abren su boca para proferir insultos, maldiciones o todo tipo de cosas malas. Estas personas, las personas iracundas, ignoran o desoyen el ejemplo de Dios. La Biblia dice de Dios en el Salmo 103, versículo 8, que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Las personas iracundas son el polo opuesto a lo que es Dios. Dios es lento para la ira y las personas iracundas son prontas para la ira. Y la ira promueve contiendas por todas partes. Donde hay una persona iracunda, prontamente habrá una contienda, habrá una rencilla, habrá un problema. Dice Proverbios 15:18
que el hombre iracundo promueve contiendas. Promueve. Quiere decir que él mismo es quien las genera, aunque después lo niegue. Normalmente los iracundos suelen buscar excusas. Yo no dije lo que dicen que dije, o yo no hice lo que dicen que hice, pero según la Biblia, el hombre iracundo promueve contiendas, con sus palabras, con sus gestos, con sus modos, de cualquier manera. Mas el que tarda en airarse, dice la Biblia, apacigua la rencilla. Las personas iracundas sienten la necesidad de dar rienda suelta a toda su ira. No pueden controlar su carácter irascible. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira. Y dice Proverbios 7:11, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Aquí se habla de la incapacidad de la persona iracunda o rencillosa para dominarse. Por tanto, las personas iracundas siempre están metidas en pleitos, sean ajenos o propios. Les da igual. Dice Proverbios 26:17, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno, es como el que toma al perro por las orejas. Y dice Proverbios 30:33, el que provoca la ira causará contienda. Por tanto, donde hay una contienda, un conflicto, un problema, una rencilla, con toda probabilidad, detrás de ese problema, conflicto, contienda, hay una persona iracunda o rencillosa. Las personas iracundas cometen muchos pecados, muchos. Dice Proverbios 29:22, que el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Eso es debido a que el furor de las personas iracundas es de extrema crueldad. Dice Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor. Y dice Proverbios 29:8, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. La persona iracunda, cuando abre su boca, dice de todo lo que le puede salir en ese momento. Igual está hiriendo profundamente, igual está rompiendo una relación de una manera irreversible, pero la persona iracunda en ese momento no mide las palabras, suelta todo lo que en su corazón quiere soltar. Dice y hace también todo lo que siente y desea, porque la persona iracunda no puede refrenarse a sí misma. Un ejemplo de la crueldad de los iracundos es la venganza de Simeón y Leví, hijos de Jacob. Su hermana fue violada y ellos se vengaron y lo hicieron con gran crueldad, con extrema crueldad. Dice Génesis 49, 5 al 7 de ellos, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, porque en su furor mataron hombres. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Una persona irascible, una persona iracunda, rencillosa, puede llegar a ser grandes males. Puede llevar a cometer grandes atropellos, grandes injusticias. ¿Qué le sucede a las personas iracundas? Dice la Biblia que en Proverbios 19:19, que el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá
nuevos males. Llevarán la pena de los males que crean. El producto de su ira se volverá contra ellas, contra esas personas. Hay un dicho que dice que el que siembra vientos recoge tempestades. La persona que a espada mata, a espada muere, dijo Jesús. Por tanto, las personas iracundas son personas muy conflictivas. Son generadoras de todo tipo de males, hasta el punto que las personas afectadas por sus iras intentan evitarlas, intentan no volver a sufrir de nuevo sus iras, sus desatinos. Terminan, por tanto, las personas iracundas estando solas. Las personas iracundas no pueden mantener relaciones estables y duraderas. Si tienen un novio o una novia, pronto acaban con él o con ella. Si tienen un marido o una esposa, pronto acaban con esa relación. Si tienen padres o hermanos, terminan en discordia. Si forman parte de una comunidad cristiana o de cualquier otra comunidad, terminan siempre con discordia. Las personas iracundas son personas tan complicadas de llevar que las personas terminan evitándolas. Dice Proverbios 22-24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Y dice Proverbios 25-24, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Estos textos nos muestran cómo las personas que sufren a los iracundos terminan separándose de ellos, terminan distanciándose de ellos. Pero también las personas iracundas son desechadas por Dios. Dice Génesis 49, 6 al 7, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré y los esparciré, dice Dios. Y en Gálatas 5, 19 al 21, el apóstol Pablo dice de las obras de la carne que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Los que practican la ira, los que como norma viven en la ira hasta el punto de ser calificados como irascibles, como rencillosos, estas personas no entrarán en el reino de los cielos. Y en segundo lugar, ¿quiénes son, cómo hacen y qué les sucede a las personas sensatas? ¿Quiénes son las personas cuerdas de las que habla el texto de Proverbios? La cordura en la Biblia es sensatez, es sabiduría, es prudencia. Dice Proverbios 19:11 que la cordura del hombre detiene su furor. Al contrario que el hombre iracundo no puede dominarse a sí mismo, no puede controlarse a sí mismo, el hombre cuerdo detiene su furor. El hombre sabio y prudente se controla, es capaz de controlarse a sí mismo. Dice Proverbios 12:16 que es el que no hace caso de la injuria. Este es el hombre sabio, el hombre prudente. El que no hace caso de la injuria es prudente. Por tanto, los cuerdos o sensatos procuran no ser atrapados por las terribles consecuencias de las pasiones pecaminosas
del viejo hombre, como por ejemplo la ira. Dice Proverbios 16:14 que la ira es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Y dice Proverbios 19:19 que el de grande ira, si usa de violencias, añadirá nuevos males. Por tanto, el hombre cuerdo, sensato, sabio, prudente, se controla a sí mismo, controla a su yo pecaminoso, carnal, controla a su viejo hombre, controla cualquiera de las manifestaciones del viejo hombre, entre ellas la ira. ¿Cómo hacen las personas sabias y prudentes para controlar la ira? ¿Cómo hacen? Dice Proverbios 12:16 que el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El sabio no hace caso de la injuria o de la ofensa. No hace caso. Como Jesús, como Esteban, como Pablo, como tantos hijos de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Dice Lucas 23:34 que Jesús decía cuando le crucificaban: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es un ejemplo de no afectarse por la injuria, por la ofensa. Y dice Hechos 7:60 que Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y durmió. Y en 2 Timoteo 4:16 tenemos un tercer ejemplo, en este caso del apóstol San Pablo. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Por tanto, tres ejemplos bíblicos de lo que significa no hacer caso de la injuria u ofensa, que es lo que hacen los hombres sensatos, sabios y prudentes. Desechan la ira y el enojo como respuesta a la ofensa. El hombre sabio y sensato entiende que el mal no sirve para vencer al mal, que el fuego no apaga al fuego. Por eso en el Salmo 37:8 dice que deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y dice Proverbios 29:11 que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Por tanto, los sabios detienen su furor. Los prudentes pasan por alto la ofensa para no pecar contra Dios. Hacen como que no se han enterado. Hay un dicho que dice hacerse el sueco. Los sabios hacen como que no se enteran, no por ser tontos, cuidado, o por ser negligentes, tampoco, sino para conseguir un buen fin. Para eso hacen como que no se dan cuenta, para conseguir un fin mejor, un fin mayor. Dice Proverbios 19:11 que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. Un buen fin como calmar el furor de las personas iracundas. El sabio prefiere ser bombero ante el iracundo que ser leña, que ser madera. El sabio y prudente prefiere echar agua sobre el iracundo que echarle leña, con una respuesta igualmente iracunda. ¿Por qué? Porque el sabio persigue un fin sabio, bueno, prudente, justo. El sabio procura, con su respuesta sabia y prudente,
evitar que el fuego del iracundo se extienda, que el fuego del iracundo se propague, que se haga un gran incendio. Intenta sofocarlo, apagarlo. La blanda respuesta, dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Mirad cómo procede el sabio y prudente. La blanda respuesta. Las personas sabias y prudentes responden con sabiduría, con educación, con palabra comedida, con la palabra justa, adecuada, evitando que lo que es una chispa, que lo que es el fuego de un fósforo, se convierta en el fuego de un bosque. Las personas sabias y prudentes evitan la compañía de las personas iracundas cuando éstas están airadas. Después de haber procedido dominando sus propias pasiones de ira, después de haber intentado sofocar la ira del iracundo con sus palabras sabias, los sabios y prudentes, si se dan cuenta que los iracundos persisten en su proceder, dan marcha atrás y hacen una retirada sabia para evitar males mayores. Dice Proverbios 22:24, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Y dice Proverbios 21:9, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El hombre sabio y prudente evita hablar con el iracundo de aquellos asuntos que le mueven a discordia. Evita hablar de política, de fútbol, de música, de cine, de cualquier cosa que haga que los bajos instintos del iracundo salgan a relucir. El hombre sabio es alguien que calla sobre muchos temas, sobre muchos asuntos, para evitar problemas. El hombre sabio es prudente. Dice la Biblia que aun el necio cuando calla es contado entre los sabios. Aun el necio cuando calla es contado por sabio. Imagínense, por tanto, cuando calla un sabio. Cuando un sabio calla, tiene una razón, persigue un fin mayor. ¿Qué le sucede a las personas sabias y prudentes? Son personas reconciliadas con Dios por Cristo. Son personas que tienen la salvación. Para tener la salvación hay que tener la reconciliación. Hay que estar reconciliados con Dios. Un hombre iracundo, un hombre que cree tener siempre la razón y que lucha por su razón a muerte, es una persona difícil de reconocer sus pecados, sus errores, de arrepentirse. Por el contrario, una persona sabia, prudente, una persona cuerda, sensata, es una persona reconciliada con Dios. Dice segunda a los Corintios 5:18-19, Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios nos reconcilia consigo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, actuando con sabiduría y prudencia, aplicándonos la sangre de Cristo, aplicándonos el sacrificio justificador de Cristo. Y esto es algo de lo que los sabios, prudentes y sensatos se benefician, de la reconciliación con Dios.
Por tanto, los sabios, prudentes y sensatos son salvos, tienen la salvación, están reconciliados con Dios por Jesucristo. En segundo lugar, son personas que viven procurando la paz y reconciliando a otras personas entre sí. Jesús los llamó pacificadores. Y el apóstol Pablo, escribiendo su epístola a Filemón 1:17 al 19, dice: así que si me tienes por compañero, recíbele, recibiendo con estas palabras a Onésimo. Recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Pablo está pidiendo a Filemón que reciba a Onésimo, a este esclavo que se le había escapado y que había conocido a Cristo a través del ministerio de Pablo. Y Pablo, ahora que Onésimo es creyente, procura reconciliarlo con Filemón. Recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Una persona sabia y prudente trabaja por la reconciliación. Las personas rencillosas, por el contrario, son murmuradoras y son dadas a enfrentar más a las personas. Cuando se enteran que hay discordia entre personas, cuando se enteran que hay algún problema entre personas, buscan ahondar ese problema, ahondar en ese conflicto, llevando y trayendo. Parece que les gusta que las personas estén en discordia. Igual que a ellos les gusta la discordia, les gusta que otros estén en discordia. Pero los sabios y prudentes, los sensatos y cuerdos, buscan la reconciliación entre las personas, buscan arreglar a las personas, buscan amistar a las personas, son pacificadores. Y en tercer lugar, las personas sabias y prudentes son personas que sirven a la obra de Dios en algún ministerio. Las personas que no se airan o que vencen la ira o que dominan la ira y no se dejan llevar por ella, son personas que sirven a la obra de Dios en algún ministerio. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Tito 1:7, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Para servir a Dios, en este caso en el ministerio del pastorado, era necesario no ser iracundo. Pero también en cualquier otro ministerio, para ser diáconos, para dirigir la música en la iglesia, para hacer eh, trabajos de servicio, de trabajos de cualquier tipo, es necesario ser personas sabias, prudentes, sensatas, no ser iracundas. Porque una persona iracunda no podrá llevar nunca ningún ministerio. Porque una persona iracunda promueve contiendas. Y por tanto no podrá trabajar nunca junto a otras personas. La iglesia es una comunidad. Y todos los que tienen ministerios tienen que ejercer esos ministerios en comunidad, junto a otras personas. Las personas iracundas, si se les da algún cargo, si se les da alguna responsabilidad, si tienen que hacer algún trabajo en algún momento, no podrán perseverar en ese trabajo o en ese ministerio, porque terminarán enfrentados con los demás, terminarán en discordia con los demás. Estimados hermanos, hemos hablado de las personas iracundas y de las personas sensatas. Nos hemos preguntado quiénes son, qué hacen y qué les sucede a las personas iracundas. Hemos dicho que las personas iracundas son llamadas necias por Dios, porque no pueden dominar la ira, porque promueven contiendas y cometen muchos pecados. Y hemos dicho que las personas iracundas llevarán la pena de los males que crean
y que serán desechadas por Dios. Y nos hemos preguntado quiénes son, cómo hacen y qué les sucede a las personas sensatas, sabias, a las personas prudentes. Y hemos dicho que las personas sensatas lo son porque no se dejan atrapar por la ira. Hemos dicho que las personas sabias y prudentes no hacen caso de la injuria o de la ofensa para no pecar contra Dios. Y hemos dicho que las personas que refrenan la ira están reconciliadas con Dios, que les sirven y que son pacificadoras. Estimados hermanos, recuerda lo que dice el libro de Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Que Dios te bendiga. Amén. En cada pensamiento, en toda actitud, lo torcido en mi mente, tráelo a rectitud. Dame un corazón que sepa escuchar y la habilidad de obedecer. Y reina en mí, reina en mí, reina en mí, reina en mí, y reina en mí, reina en mí, reina en mí, reina en mí. Limpia mis ojos, mi vida, Señor, mis ansiedades y anhelos, mi Dios. Dame un corazón que sepa escuchar y la habilidad de obedecer. Y reina en mí, reina en mí, reina en mí, reina en mí, y reina en mí, reina en mí, reina en mí, reina en mí. Oremos. Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por las distintas enseñanzas que quieren llevarnos a ser mansos y humildes ante ti, a ser perdonadores, Señor, a no aborrecer al enemigo, a hacer bien
al prójimo. Y también, como hemos visto hoy, a no ser irascibles, a no ser iracundos ni rencillosos. Líbranos, Señor, líbranos de responder a la ofensa con otra ofensa, al mal con más mal. Líbranos, Señor. Ayúdanos a devolver bien por mal, a ser sabios y prudentes, a ser sensatos, Señor. Gracias, Padre, por lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos en todo lo que tenemos por delante, Señor. La enfermedad sigue bendiciendo a los hermanos de Venezuela en sus diferentes problemas y enfermedades. Ayúdale, Señor, a salir adelante. Te pedimos también por los hermanos de Norteamérica, para que les libre del COVID y de otras cosas, Señor. También por los hermanos de la península que están recuperándose de operaciones o que están padeciendo alguna enfermedad. Y también por nuestros hermanos aquí en las islas, Señor. Por aquellos que han sido operados, sometidos a tratamientos, que se están recuperando, que son mayores, que son vulnerables. Te pedimos por ellos, Señor. También por las personas enfermas de COVID, que tengas misericordia, Señor. Ten misericordia, especialmente por aquellos que llevan tiempo encamados y no salen adelante. Tú puedes hacerlo, Señor. Ten misericordia. Ayúdales. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.